Casualmente lo que venimos escuchando y cantando es un poco de lo que vamos a hablar en esta noche, sobre el tema de la oración. La oración como instrumento de identificación. Y vamos a tomar el Padre Nuestro como modelo de oración. Fue lo que le enseñó, tiene un poco de eco, fue lo que le enseñó a sus discípulos. Lo primero que ellos preguntaron y quisieron saber, ¿no? Porque veían un ser humano que venía del monte y operaba en una dimensión sobrenatural, con milagros, con maravillas, y se interesaron en preguntarle, enséñanos a orar, ¿no? Y de repente él les enseñó una oración sencilla, pero con un principios establecidos, prioridades. Y si lo tenemos ahí, el de Lucas, ¿no era? La oración como instrumento de identificación. Y Mateo 16. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cuando examinamos un poco la oración del Padre Nuestro, nos damos cuenta que el Señor pasa rápidamente por la necesidad, que es el pan nuestro de cada día. Pasa rápido. Y enseguida nos mete en otra historia, ¿no? Las necesidades. Muchas veces la iglesia se detuvo y se detiene en las necesidades. Constantemente se ora por necesidades. Las reuniones de oración es por necesidades. Pero hay un principio establecido en la oración que es el Padre Nuestro en cuanto a identificación. Padre, Hijo, me identifico con el Padre, ¿verdad? Y Él nos dio la gracia de poder orar que antes las personas no la tenían en el Antiguo Testamento. Porque ellos gemían, lloraban, clamaban, pero no tenían otra manera que ver a través de un profeta o de un sacerdote. Pero el Señor nos dio la gracia de la oración para que podamos tener intimidad con Él. Y más bien nos dio la gracia de la oración no para vivir constantemente en el mundo de la necesidad, como hoy vemos que muchas veces se ora de esa manera en diferentes lugares, en reuniones de oración, en diferentes iglesias, ¿no? Sino que el Señor nos dio un principio para poder identificar. Yo le llamo la oración como instrumento de identificación. Y el espíritu, así como el cuerpo tiene sentidos, el espíritu también tiene sentidos, que se desarrollan en la oración, pero no en la oración de la necesidad, sino en la oración como instrumento de identificación a través de estar en la presencia del Señor para que el Señor descubra nuestro corazón, como decía la canción, y podamos ver lo que hay dentro nuestro, porque muchas personas todavía están sufriendo de los escombros y las ruinas de la antigua criatura. Y allí, cuando estamos orando por necesidades constantemente y no vamos para que Dios traiga la luz, cuando Dios trae luz sobre aquello que todavía está en nuestro ser interior, no lo puede liberar si no lo trae a luz. Por eso que cuando, por ejemplo, el doble ánimo, todos tenemos un doble ánimo, algunos más y otros menos. Cuando nosotros vamos delante del Señor y le decimos: Señor, ¿cuánto de doble ánimo hay en mi ser? Identificámelo, ayúdame.
Porque si nosotros no identificamos aquello que está en nosotros, que necesita salir de nuestra vida, de la única manera es yendo a la presencia del Señor y abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que Él pueda trabajar en esa dirección. Entonces, el espíritu, como te decía, tiene sentidos, la intuición, por ejemplo, el discernimiento, la revelación del espíritu. Entonces, fíjense en que David, yo estaba meditando en esto, que David, siendo que él vivió en el antiguo pacto, pero él oraba de esa manera. Si vemos el Salmo 139, el versículo 23 y 24, ya él oraba de una manera: Dios mío, examíname, examina mi corazón. Y el enemigo es tan sutil que muchas veces nos hace que nosotros oremos todo el tiempo en el tema de las necesidades. Todos tenemos necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Hoy tenés una necesidad, mañana vas a tener otra, y pasado otra. Siempre hay necesidades. Pero si nosotros nos detenemos en aquello que Él le da prioridad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay una sola voluntad en el cielo y en la tierra, y es la de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios y entendemos y nos identificamos primeramente con Él, que es Padre, nosotros somos hijos del Señor, nacidos, regenerados, nuestro espíritu renacido, así para que a través del Espíritu y la palabra de Dios se pueda regenerar esa alma. Pero ¿cuál es el proceso para que esa alma se regenere? Para que sea hecha nueva, la nueva criatura. Es en la oración de identificación. Es en la oración donde nosotros vamos a la presencia de Dios para ver aquellas áreas que todavía no han pasado por la cruz. Entonces, cuando nosotros identificamos aquello que Dios nos muestra, pero no nos muestra para condenarnos, precisamente nos muestra para poder llevar esas áreas de nuestra vida a la cruz, para que entonces podamos ser libres de verdad. Si no vamos a la cruz en el sentido de la vieja criatura, no hay liberación, no hay vida abundante como Cristo nos dice en la palabra de Dios. Entonces la oración es parte de la gracia del Señor. Y a veces no lo tomamos como eso, ¿no? Entonces cuando a las personas les cuesta hacer, hay una dificultad en la oración, y la realidad es que tal vez no han entendido la profundidad de lo que es la oración. ¿Por qué? Porque nos ponemos en las necesidades. Entonces, llegamos a la iglesia del Señor, ¿por qué? Por una necesidad. Alguien nos habló, nos predicó, pero en definitiva no llegamos porque nos sentimos pecadores. Llegamos por una necesidad. Y cuando entonces recibimos a Jesús, seguimos en esa dimensión de necesidades. Pero cuando nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor y identificar aquello que Dios necesita crucificar en nosotros. Por ejemplo, ustedes conocen un poco mi testimonio, y Dios me sacó de adicciones. Fui sanado de SIDA en la década del 80, no había medicamentos, Dios hizo un milagro sobrenatural. Y eso fue poderoso y bueno, es glorioso lo que Dios hizo, ¿no? Pero en el centro de rehabilitación hubo un tratamiento, ¿no? Porque en realidad la verdadera vida es cuando morimos al viejo hombre, a la naturaleza que traemos por el pecado. Entonces, una de las cosas es precisamente ir delante de la presencia. Hablamos, cantamos, vamos de la presencia, queremos tu presencia. Pero cuando Él nos habla en nuestro ser interior y nos muestra aquellos que debe pasar por la cruz, ahí viene la libertad. Por eso que una de las cosas que necesitamos entender es el doble alma. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo.
de doble pensamiento. Y en el capítulo 4 dice de doble alma, o sea, de dos almas. Entonces, necesitamos que sea una sola naturaleza, la naturaleza divina, porque Jesús cuando muere y resucita, nos imparte aquello que Adán perdió en el huerto del Edén, que fue la imagen de Dios en nosotros. Jesús en la obra de la cruz lo que hace es salvarnos, perdonarnos nuestros pecados, pero no se queda ahí, sino que nos devuelve la imagen perdida en el huerto, nos la devuelve a nosotros. Entonces, esa imagen de Dios que está en nuestro espíritu, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y Él empieza a trabajar en nuestro ser interior y empieza a crucificar aquello realmente que necesita pasar por la cruz, que es la naturaleza del viejo hombre, vamos obteniendo la verdadera libertad. Pero si nos pasamos toda la vida cristiana en las necesidades, no se cumple el propósito. Porque necesidades siempre vamos a tener. El Padre Nuestro empieza con principios. Reconocer el Padre, me reconozco como hijo, la identidad de hijo. La voluntad de Dios, que se haga en el cielo como en la tierra, y una sola voluntad. ¿Verdad? Venga a tu reino, acá, adentro. Entonces todo eso lo experimentamos cuando vamos a la presencia de Dios y Dios empieza a trabajar en nosotros. Por eso que la oración del Padre Nuestro es la oración según el diseño de Dios. Y debemos establecer ese diseño de oración en nuestra vida. Aunque la oración es multifacética, ¿no? Pero una de las actividades espirituales de la oración es la oración para identificación. Y cuando vamos, porque a veces hay como un temor, ¿no? A ver qué Dios va a descubrir adentro mío. Es precisamente tiene que descubrir para poder crucificar aquellas cosas que no pertenecen a la naturaleza divina. Si no, la naturaleza divina en nosotros no es formada. ¿Por qué? Y porque estamos en otro enfoque, en necesidades. Y lo que Dios quiere hacer es cumplir el propósito de transformación. Por eso Pablo habla de la renovación de la mente, del entendimiento, y ora Pablo para que Dios les abra los ojos del entendimiento, para que podamos ver quién es verdaderamente el Señor y la obra del Señor en nuestra vida. Los corintios, Pablo tenía problemas con los corintios, ¿no? Porque al no tener una oración de identificación para ir crucificando aquellas cosas que deben ser crucificadas, que tienen que ver con la carne, entonces Pablo se enojaba con los corintios y les decía, vosotros son carnales. Yo les quiero dar revelación, vianda, pero ustedes siguen tomando leche. Entonces, ¿por qué? Porque no iban realmente a esa dimensión de oración para crucificar la carne. Entonces, cuando nosotros somos salvos, que llegamos al Señor, ahí empieza la historia nuestra. Y ahí empieza el camino de la crucifixión de la vieja criatura. Pero eso se consigue en la presencia del Señor. Y cuando Dios te descubre cosas, no es para condenación, es para liberación. ¿Puede decir gloria a Dios por eso? Entonces, cuando aprendemos a orar realmente en el diseño de Dios, según nos enseña el fundamento apostólico de la palabra, ¿no? Tenemos un gran avance en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque obtenemos aquello que oramos y vamos viendo el cambio en nuestro ser interior. La vieja criatura empieza a descender y empieza a levantarse la nueva criatura con una nueva mente, una nueva emoción y unos nuevos sentimientos. Entonces, hay muchos mitos acerca de la oración. Por ejemplo, miles de personas diciendo, voy a orar por esto, y nunca lo hacen. ¿Así? Sí, se me va para allá. Se escucha así. Entonces hay muchos mitos en cuanto a la oración, ¿no?
Sé sincero, ¿cuántas veces dijiste voy a orar y no oraste? O ya oré por esto y no oraste. Si somos sinceros, eso es lo que necesita Dios, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Entonces en realidad son mitos, mentiras e imaginaciones. A veces lo arreglamos con vamos a orar y después no oramos. Pero cuando uno entra en esa oración de la identificación, nos cambia el enfoque también de la oración. Como un elemento de identificación que es una de las actividades primarias de la oración. Y es una de las actividades primarias que el creyente tiene que tener. O sea que es como si te dan, como si te dan una ecuación para resolver sin haberte enseñado los números. Entonces, reuniones de oración y todas las necesidades. Yo decía la otra vez que oramos y viene una persona y ora por la familia, ora por el tío, ora por el primo, ora por fulano, y todo el mundo escucha lo que está orando, ¿no? Y a la otra semana viene y otra vez ora por el mismo, parece que no hay resultado de la oración, ¿no? Entonces terminás conociendo a toda la familia, ya le conocés los nombres, ¿no? Porque se ora seguido sobre algo, sobre necesidad, ¿no es cierto? Y en realidad pedimos por la salvación de fulano y la salvación de mengano, pero en la cruz del Calvario Cristo murió por la humanidad entera. Por eso que nos da luz en la revelación Pablo y dice que el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿cuál debe ser la intercesión? Echarlo al enemigo, reprenderlo y echarlo de la vida de esa persona. Porque en realidad ya lo salvó. Se le tiene que revelar Cristo, como se nos reveló en un momento a nosotros. Entonces cambia la oración, ¿no? Que pedir por la salvación de fulano, si puedes pedir por la salvación de fulano y de mengano, pero si el enemigo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio porque está en incredulidad, entonces el trabajo de intercesión, ¿cuál es? Orar por la incredulidad y para que Satanás le saque la venda de los ojos espiritual y pueda recibir al Señor. Entonces, muchas veces, es como si en la oración muchas veces hemos fallado muchas cosas, ¿no? Como que si te dan una redacción para hacer, pero no te enseñan el alfabeto, ¿cómo la vas a hacer? Entonces hay que, primario, ¿no? El Padre Nuestro. Como en la cuarta, en el versículo 11, creo que ahí es donde pasa por la necesidad. Y no dice, danos el pan y esto, y no, dice, el pan de cada día dánosle hoy, punto. Y sigue. O sea que no le da mucha importancia a la necesidad del Señor. ¿Por qué? Y porque la palabra dice que ya fueron suplidas nuestras necesidades. Y Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas mediante su poder y su espíritu. Entonces, toma color la oración cuando empezamos a orar identificando cosas, ¿no? Entonces a veces vamos a orar por necesidad y inclusive en nuestro cuarto, y sí, necesidades hay, todos tenemos necesidades, pero en el sentido de que no estamos orando para que Dios trabaje con nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. Entonces, debemos estimular la oración en esa dimensión de identificación. Adán no identificó el árbol y todo lo que fue diseñado para el propósito eterno de Dios. Si hubiera identificado, hubiera cambiado la historia. Entonces necesitamos, por eso hay gente que se frustra que no avanza su vida espiritual. Es que la vida espiritual avanza en la medida que la vieja criatura va menguando. ¿Y qué quiere decir eso? Que empieza a pasar por la cruz, área de la vida, ¿no? Yo una vez me encontré en un lugar así, en una avenida que iba a una tienda ahí en Buenos Aires hace muchos años. Había salido del centro de rehabilitación y
y entonces de frente veo que viene un muchacho que nos drogábamos juntos. Entonces yo quise evitarlo y miré para el costado para mirar la ropa de la tienda que estaba ahí sobre la calle. Y él me ve, me reconoce, y cuando yo hago así para mirar la ropa de la tienda, me veo la cara del hombre acá. Y me dice, Richard, ¿cómo estás? Loco, me dice, ¿no? El idioma de los drogadictos, ¿no? Loco, tanto tiempo, me dice, vení que tengo ahí un porro colombiano, me dice, bueno, de los buenos. Y yo lo miraba a los ojos, ¿no? Y le dije, estás hablando con un muerto. Y el muchacho me miró así y me dijo, uy, este es tan loco, está más loco que antes, y se fue. Me lo saqué de encima, ¿por qué? Porque en verdad, aquel que le gustaba la droga, que le gustaba la farra y todo eso, estaba muerto. Entonces, es un ejemplo, pero debe morir el criticón, debe morir el chusma, deben morir, porque eso pertenece a la vieja criatura. Entonces hay gente que no se desarrolla. Los corintios tenían, porque Pablo le da duro, le dice, ustedes son carnales, o andan como hombres, ¿viste? Que se critican, que tienen un montón de pleito, de contienda. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no habían identificado realmente a Cristo. Porque cuando entendemos el propósito, queremos un cambio. ¿Cuántos quieren un cambio? Entonces a veces está sufriendo toda una vida por cosas que Cristo, si la identificamos y la llevamos a la cruz, se van, porque hay un cambio. O sea, el camino de la vida es la cruz. Por eso el Señor dice, aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, a veces no hemos entendido a cabalidad, ¿no? El tema de lo que es la oración. Y los apóstoles oraban al Señor para que a los creyentes se le abrieran los ojos del entendimiento y pudiesen, con los ojos abiertos y con la luz del Señor, identificar asuntos hostiles en el avance del propósito eterno de Dios, ¿no? Y que ellos no tenían Biblia. Nosotros hoy leemos la Biblia por la incredulidad de la gente, pero ellos no tenían Biblia. Ellos recibían del Espíritu Santo directamente y quedó plasmado, ¿verdad?, en lo que es hoy la Biblia. Pero, por ejemplo, la oración ha pretendido ser reemplazada, y esto es fuerte, ¿eh? La oración ha pretendido ser reemplazada por lo que nosotros llamamos hoy el pastoreo, ¿no? Los cristianos evangélicos hablamos del pastoreo. Estoy pastoreando, el pastoreo. Y en realidad, en lo que identificamos como ser el pastoreo, si vos vas a atender un hermano, vos sos pastor y vas a atender un hermano, entonces, sí, yo no estoy acostumbrado a usar esto, estoy con el otro, con el antiguo. Entonces, por ejemplo, pastor va a hablar con un hermano, tiene una situación. Dios le da discernimiento al pastor, el problema es tal. Pero si Dios no se lo reveló en la intimidad ese problema, con una oración de identificación a la persona, es difícil que lo acepte y que le llegue. Porque si hay algo que le debes decir, le puede rebotar en el orgullo a la persona. En cambio, si Dios se lo mostró en su intimidad y vos le hablás y le decís, mire hermano, yo creo que es esto y esto y esto el problema, la persona va a decir, Dios ya me lo dijo. Entonces la decisión es de la persona. O sigue como está o produce un cambio. Por eso es tan importante la oración de identificación, que nosotros vamos a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para poder obtener la victoria en cada área que el Señor tiene que tratar. Por eso que el quebranto, los quebrantamientos en nuestro ser interior nos ayudan para desarrollar el crecimiento espiritual. Dice que Jesús fue quebrantado en todo. Y eso que no tenía pecado. Pero vivió como si fuera el proceso de un pecador. Fue quebrantado en todo y no tenía pecado.
y tentado en todo, ¿no? Y la tentación no es pecado, hay gente que se condena solamente por la tentación. Ya le tienta al enemigo y ya está condenado, ¿no? El pecado es el problema. Entonces, muchas veces con el tema del pastoreo, es muy, a mí me ha pasado de hablar con alguien y que Dios me haya mostrado y yo se lo dije a la persona en privado y la persona lo tomó mal en vez de bien y terminó yéndose de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos y hacemos las cosas mal, ¿no? Pero si nosotros oramos con esa profundidad de lo que es la identificación, cada uno individualmente hablando, se desarrolla la iglesia. ¿Por qué? Porque va matando la carnalidad. Porque Dios te da luz y cuando te da luz es porque te va a ayudar, no para condenar. Entonces te va a ayudar a que al proceso, ¿no?, de la cruz. En el Salmo 139, versos 23 y 24, David oraba así ya en el Antiguo Pacto. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí. Está haciendo una oración de identificación, ¿no? Ya él había cierta gracia en él, ¿no? También tenía 3 unciones, ¿no? Era profeta, era salmista, rey. Entonces él ya oraba de esa manera, ¿no? Si nosotros oráramos de esa manera, se descubrirían muchas cosas que a veces ni nosotros sabemos que están, que tienen que ver con los escombros y las ruinas del pasado. Entonces, por eso que necesitamos cruz, porque el Señor no puede sanar lo que destinó a muerte, lo tiene que crucificar para ser libre interiormente. Entonces, existen cosas que fueron dadas a la oración, pero si en mi vida me determino a no orar correctamente, decenas de asuntos quedarán sin resolverse. Porque eso es lo que le interesa al Señor, no es las necesidades. Las necesidades, esas están suplidas. Desde el día que te salvó, cubre todo. ¿Verdad? Porque lo dice y Él no miente. Pero el problema es el tema de nuestro interior. Entonces, no significa que voy a perder la salvación, ¿no? Si oro solamente en las necesidades, pero sí tal vez voy a perder el gozo, el motivo y el propósito que proviene de la oración. La oración tiene un propósito y precisamente es esto. Es un trabajo interior que Dios va haciendo y que van descubriendo y va crucificando cosas. Es un proceso. La salvación es un suceso. El propósito es un proceso. Entonces, algo que no sucederá jamás mientras tenga los asuntos sin resolver. Por eso tenemos mucha gente en el pueblo de Dios triste. Triste, conflictos internos. Y Dios no hizo lo que hizo y Jesús fue crucificado, murió, resucitó para que andemos tristes y andemos con conflictos internos. El asunto del pecado ya fue resuelto. Entonces, la oración es un órgano de identificación. Identificar el doble ánimo. La otra vez prediqué este tema en un lugar y volví. Y aquello que usted dijo, yo empecé a orar así, descubrí tantas cosas, dice. No tengo 2, tengo como 4 ánimos diferentes. Me muevo conforme a la ocasión, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Por eso que Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, Josué 6:2. Y ¿cuál es uno de los asuntos más importantes que debemos identificar al orar?
es el doble ánimo. Por eso que tenemos que pedir que nuestros ojos espirituales sean abiertos para identificar el doble ánimo que opera en mí y que opera en los demás. Si yo entiendo esto, entonces no me va a afectar tu doble ánimo, porque sé qué es lo que produce el doble ánimo. Hay gente que no se da cuenta del doble ánimo. Entonces, si yo identifico y oro para que Dios me quite el doble ánimo y me haga unánime, por eso Jesús decía, yo y el Padre somos uno. Creemos, pensamos y hablamos lo mismo. Entonces, si yo identifico eso y te veo que sos en doble ánimo, no te voy a dar ninguna responsabilidad. Porque, como decimos en Argentina, porque me vas a dejar de seña. Te vas a comprometer y no vas a cumplir. Y a veces nos frustramos en la iglesia porque trabaja el doble ánimo, ¿no? Entonces, o cumplimos de mala gana. No puedo quedar mal con el pastor, entonces, ¿no? Pero no tenés el ánimo pronto para hacerlo, porque tenés un conflicto interior, una lucha interior, que no sabés qué pasa a veces, ¿no? Esas angustias que vienen de la nada, ¿no? Eso se produce por cosas que no están resueltas interiormente y cosas que hay que morir. Inclusive cuando uno sabe que hay cosas que no están bien y no va delante de la presencia de Dios para resolverla, porque Dios es el que va a resolverla, nos va a ayudar. Entonces dilatamos la cosa, la dilatamos, ¿no? La demoramos y en esa dilatación y en esa demora sufrimos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto interno, hay un choque de emociones y de sentimientos, ¿no? Y ahí se produce esa veces angustia, tristeza, el doble ánimo, ¿no? Hoy estoy por allá abajo y mañana por allá arriba, ¿no? Entonces, y la fe es constante, ¿no? Está cimentada y arraigada en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé luz para saber, ¿no? Por eso que esta palabra tiene una perspectiva profética y es mucho más elevado de lo que lo podemos comprender con nuestra mente. ¿Por qué? Porque es una actividad en el espíritu. El espíritu tiene actividades propias que no tienen nada que ver con el alma. Por eso la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y separa, parte el alma del espíritu. Porque cuando venimos al Señor, el alma está asfixiada, el espíritu está asfixiado por las pasiones del alma. Entonces la palabra lo que hace es separarlo para que el espíritu quede libre y pueda asociarse con el Espíritu de Dios y con la palabra regenerar el alma. Ahora, el proceso de regeneración del alma es del que estamos hablando ahora, a través de la oración de identificación. Porque ahí empieza a ser el alma regenerada, porque el Señor empieza a limpiar, empieza a crucificar aquello que no sirve de la vieja naturaleza. Entonces, Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el 4.8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá está bien claro. Entonces, pecadores, limpiad vuestras manos, le está hablando a la iglesia. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. O sea que más de uno se ofendería con Santiago. Pero es la verdad, ¿no? O sea, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿De qué forma me acerco? ¿Yendo al culto? ¿Adorando? ¿O en la intimidad verdaderamente? Ahí me acerco. Y Él se acercará. O sea que ir sin culpa. Señor, acá estoy. Descubrí lo que tengas que descubrir, como decía David. Examina mi corazón, a ver si hay camino de perversidad. A ver si hay una motivación equivocada. ¿Por qué te estoy sirviendo, Señor? ¿Cuál es la motivación realmente? Entonces uno va descubriendo cosas que a veces ni sabemos que están, pero que Dios necesita crucificar, como
Entonces, la palabra ánimo se dice 2 veces aquí, ¿no? Pero no significa lo mismo, porque en el 1.8 significa doble pensamiento. Es decir, recibe una palabra de Dios, pero no permanece. Se bifurca, se va, se abre. No dura mucho tiempo, porque se recibe muchas veces en el ánimo. Confundimos a veces que la recibimos en el espíritu, pero la recibimos en el ánimo, que es momentáneo. Y después se va. Viene la situación, viene otra vez la carga del problema y se fue la palabra, ¿no? Doble pensamiento. Y la otra es doble alma. O sea, la palabra original de la del 4.8 es olipsukos, que significa, no alude a pensamientos, sino a doble alma. Es lo que hoy la ciencia dice bipolar. Entonces hay bipolares en la iglesia también. Doble alma, ¿verdad? O sea, su vida en el alma lo hace cambiar como de pacto, ¿no? Como que no entiende la verdad es eterna y nunca termina de posicionarse en la fe. Ese es el problema. El doble ánimo no permite que nos posicionemos en la fe. Por eso que debemos ser unánime interiormente. Unánimes interiormente. No ser ambiguo, ¿no? Que nos acomodamos a la ocasión, verdaderamente. Entonces, hay una pregunta. ¿El alma humana es importante a la hora de orar? Mire, Pablo y los otros apóstoles, por ejemplo, ellos sabían de esto. Por eso en las cartas a los filipenses que los creyentes cobraran ánimo. Dice que cobraban ánimo los filipenses con las prisiones de Pablo. ¿Eh? Tenían otro pensamiento, no se deprimían. No decían, uy, Pablo lo metieron preso y ahora ¿qué hacemos? No, ellos se ponían más fuertes en el Señor. Tenían un ánimo, ¿no? O sea, el alma de los creyentes en Filipos no se vino abajo porque Pablo estaba preso, ¿no? Entonces muchas veces, al ser unánimes, entonces no dependemos del alma. O sea, Pablo dice, no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por fe. O sea que la fe es del espíritu. Entonces cuando el espíritu se pone fuerte y vamos siendo unánimes, ¿qué pasa? Entonces el alma queda sujeta. O sea, ya no me dirige la vida el alma. Por ejemplo, David cuando pecó con Betsabé, que le vino la maldición en la familia, estaba en ocio. Entonces él planificó todo, mató a esa persona, la mandó al frente, pecó con Betsabé, tuvo el hijo, se murió el hijo, él oró, ayunó, todo. Pero en el Salmo 103 ya no era el mismo David, que le habla al alma. Ya estaba él gobernando desde el espíritu. Alma mía, bendice al Señor. No olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona. O sea, la exhorta, ¿no? No olvides ninguno de sus beneficios. Porque el alma es olvidadiza. Si vos estás pasando una prueba ahora, un problema, una prueba, ponele. Muchas veces el alma, como es olvidadiza, me gustó lo que decía el pastor Boris, porque cuando se paró acá dijo, no olvidemos las bendiciones de Dios, o sea, todo lo que Dios hizo, porque cuando estás en un problema, el alma se va para ahí, se va a detener ahí en la situación. Y entonces nos olvidamos de todo lo que Dios hizo en nuestra vida desde el comienzo hasta hoy. Por eso que la oración de Josafat, cuando estaba contra esos ejércitos que lo rodeaban, ¿cómo empezó él para agarrar la fe? Claro, porque el temor le vino encima.
Entonces él, Señor, recuerda cuando nos libraste. Entonces él iba tomando fe, haciéndole recordar a Dios, pero en realidad él tenía que recordar y para ponerse en el momento de fe. Y después, allí cuando él oró esa oración, el profeta dio la palabra y tuvieron la victoria. Entonces, el ánimo es muy importante. Los apóstoles sabían sobre este tema. Por eso predicaban esto y exhortaban al pueblo para que tengan un ánimo, que sean unánimes. Porque con los problemas que tenían en aquella época, que te perseguían diferente que ahora, que la persecución era distinta, entonces el temor era fuerte, ¿no? Porque corría en riesgo su vida. Los tenían que animar. Entonces, cuando uno es unánime y venga la prueba fuerte sobre la tierra, ¿será que sostendremos en el Señor las cosas que dijimos y decimos? El doble ánimo ahí fracasa. Y no tiene nada que ver con una doctrina, ¿no? Sino con una realidad. O sea, por eso que necesitamos ser unánimes, ¿no? Que la palabra nos vaya forjando de un alma, porque el alma la dio el Señor, así como el espíritu. Pero cuando hay pasiones desordenadas y hay doble ánimo, ahí está el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? El ánimo es el DNI del alma. Dime qué ánimo tienes y te diré qué alma tienes. ¿Verdad? Y el ánimo se relaciona, o lo mimamos o lo incomodamos. Y tiene que ver con nuestro sistema de emociones. O lo mimamos y se queda ahí, o lo incomodamos para que se produzca un cambio. Yo estoy firme en la convicción de que Dios no quiere, en la mente de Dios, así como en el Antiguo Testamento había una nación, la nación de Israel en el desierto, una nación. Yo creo que más que ser evangélico, Dios está formando una nación y una generación con un espíritu diferente. Lo que escribí acá en este libro. ¿Cuántos creen que Dios está formando una nación? Dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No somos simplemente un grupo de evangélicos que estamos en los pueblos, no. Dios está formando una nación. Después de la cruz, ese es el propósito. Que tengan un espíritu, que tengan una mentalidad, una visión de reino. Dios está formando una nación. Gente con un espíritu diferente, de propósito, que no esté, como dijo el profeta, ¿hasta cuándo van a estar en doble pensamiento? ¿O le sirven a Dios o no le sirven? Esto es serio. Por eso que no tiene nada que ver con el mundo de las necesidades, ¿te das cuenta de lo que estoy hablando? Entonces, los tesalonicenses habían comenzado a desanimarse también por entender mal la doctrina de Cristo. O sea que su interpretación de la venida del Señor provocó que no quisieran trabajar. ¿Recuerdan el Evangelio de hace 40 años atrás? No hagamos nada que Cristo viene ahora. No estudiamos, no hagamos nada, no compremos casa, nada. Y lo que sí que fue una manga de burro, ¿no? Porque no hicieron nada, porque Cristo ya venía, no vino, pasaron 40 años. ¿No? Esa es la mentalidad que como los tesalonicenses. Ya no querían trabajar porque ya Cristo venía. Entonces, Pablo les había enseñado bien que tenían un evangelio que se lo había revelado el Señor directamente de Dios.
¿no? Sin embargo, sucedió lo que sucede hoy. Las personas entendemos conforme al alma y al ánimo que tenemos. Hoy, por ejemplo, ahora estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy predicando esta palabra. Alguno lo está recibiendo, un buen ánimo. Y otro, en el ánimo, está todavía con la carga del problema de hoy, de la familia, de esto, de aquello, del otro, ¿verdad? Entonces, y no está fluyendo la palabra, porque pesa más la carga del problema que están teniendo, que no lo pueden resolver, ¿verdad? Que a lo mejor hay personas que durante un año están con el mismo rollo en la cabeza y no lo pueden resolver. Hoy es la palabra correcta para esa persona, para que vaya a identificar y que Dios traiga luz y que Dios crucifique aquello que tiene que crucificar. Porque ahí viene la liberación, ¿no? Pero es un trabajo, por eso que la oración, necesitamos un tiempo de oración, diariamente, y no conformarnos al sistema que te saca del tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque la opresión es tan grande para poder subsistir, sobrevivir. Las cosas cada vez aumentan más. El sistema cada vez se hace más fuerte. El dinero cada vez alcanza menos. Entonces, si no nivelamos eso en la presencia de Dios, el ser interior lo sufre, porque la vida del Espíritu empieza a apagarse. Y yo le doy vida al Espíritu en la presencia de Dios, en la oración de identificación, para que el Señor vaya trabajando en mí y no me afecte el sistema. Por eso el Señor dice, nosotros estamos en el sistema, pero no pertenecemos al sistema. Mundo, sistema. Entonces, no pertenecemos al sistema si nosotros estamos en el Espíritu. Pero si se apaga nuestra vida espiritual, estamos muertos. Esa es la realidad. No podemos darle el lujo a la carne de estar en esa situación. Por eso que estos tesalonicenses no querían trabajar porque Cristo venía. En Cristo estamos fortalecidos, animados, y aunque circunstancialmente las cosas no salgan bien como nosotros queremos, pero estamos en el Señor. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estar en el Señor, en el Espíritu del Señor. Y eso nos pone en un alma con los demás hermanos, porque si todos estamos en esa unanimidad del Espíritu, somos un ejército. Fíjense que cuando Pablo le habla a los efesios y le habla de la armadura, y dice que debemos ponernos la armadura, y nombra la espada, el yelmo, y nombra todo eso, no es para una persona individualmente. Le está hablando al cuerpo. Nadie puede cargar la armadura individualmente. Le está hablando al cuerpo, le habla a los efesios. Entonces, si nosotros como cuerpo caminamos armados con la armadura, entonces es muy difícil que el enemigo te voltee, te tumbe. Porque somos corporativos, tenemos una mente corporativa. Entonces es muy importante eso, porque a uno tendrá la espada, el otro el yelmo, el otro, y somos una armadura. Es importante eso. Siempre le habla al nivel cuerpo el Señor, no a nivel individual. Entonces, en Cristo estamos bien. El ánimo es importante y es lo primero. Por eso Jesús, cuando caminaba y veía a alguien con una necesidad antes del milagro, decía, no temas, ten ánimo. Ni bien le decía, no temas, ten ánimo, el espíritu de temor, ¡fum!, salía. Y el ánimo le cambiaba. Lo ponía predispuesto a recibir el milagro, a través de la palabra que le hablaba. Lo ponía predispuesto a recibir. Entonces el ánimo es muy importante.
Y los apóstoles sabían de la importancia de estabilizar el estado de ánimo en Cristo a los creyentes. Dejar de ser de doble ánimo para ser unánimes. Y no implica ser unánime llevarse bien con los otros. Es ser uno completo en sí mismo, en su ser interior. Por eso Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tesalonicenses, ¿no? Es decir, que sean unánimes. Y si no somos unánimes, somos de doble ánimo. Y la persona unánime primero lo debe ser en sí misma. Estar juntos no significa ser unánime. Por eso que es muy importante la oración. Dios está llamando a la oración en este tiempo. ¿Y saben por qué? Porque no se ora. Al cristiano le cuesta orar. Es increíble. Ora un poco cuando viene al culto, pero el sistema es tan fuerte que le cuesta orar. Y cuando va a orar es necesidad, es problema. Solucioname los rollos, Señor. Solucioname la vida, solucioname. Y la fuerza está en la oración y de identificación. Porque si no, vamos cargando cosas y no resueltas. Y es como que estamos... No, el Señor trae un cambio. Está produciendo un cambio. Una generación con un espíritu diferente. Que el sistema no puede controlar nuestra vida. A pesar de las necesidades que pueda haber. Siempre el Señor va a suplir. Siempre. ¿Cuántos creen eso? Siempre. Dios hace cualquier cosa. ¿Cuántos experimentan la provisión de Dios? Todo el tiempo. Entonces como que ya está hecho. O sea, ¿para qué lo vamos a sufrir si luego lo tenemos y le damos gracias a Dios, ¿no? Gracias, Señor, por esta bendición. Y el Señor te dice, ok, está bien, que me lo agradezca, pero sufriste hasta acá. Mucho no me deberías creer, ¿viste? Porque hasta acá sufriste. Pero el Señor suple siempre, ¿no? Suple siempre. Entonces, el sube y baja, ¿no? El ánimo. En la época de Cristo, vieron que Cristo sanó a un lunático. Dice la palabra, un lunático. ¿Por qué? Porque en esa época, en Oriente, aquellos que le decían lunático eran porque eran influenciados por la luna. Y la luna tiene influencia sobre la tierra. Y parece que también sobre las personas. Por eso que vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto no es algo que tenga que hacer Cristo, sino nosotros. Por la oración lo podemos identificar. Entonces, ¿en qué luna andás? Ese dicho que se dice en Argentina. ¿En qué andás en la luna? ¿En qué luna andás, no? Porque la persona de doble ánimo, ¿no? Entonces, identificamos cuál es el primer bastión que deja a millones de creyentes solamente salvos para el cementerio y que no nos permite como generación ser la manifestación de sanación que Dios está engendrando. Debemos orar para que el Señor establezca y nos haga unánimes. Tener un ánimo pronto. Y eso depende de la voluntad, no depende de la voluntad, sí, no depende de la voluntad, sino del Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Entonces, cuando uno le da esa vida a través del Espíritu, le da la vida al cuerpo, le da la vida al alma. O sea que el Espíritu
es el que da vida. Por eso que la falta de oración muchas veces trae falta de salud. La falta de oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. Y vida en todo sentido. Vida física. Entonces, como no hay una disciplina de oración, muchas veces se nota en lo externo, ¿no? Ahora, tener un ánimo pronto, y no es un acto que depende de la voluntad, sino del Espíritu. O sea, el sentido o la dirección de nuestra oración debe ser clara. Clara. Señor, quiero identificar mi estado de ánimo. Entonces hay que orar y hay que oír. Eso es otro de las virtudes del Espíritu, que escucha. Escucha, oír. Oír, oye el Espíritu, escucha el tímpano, el oído. Dos cosas diferentes. El oír se oye con él. Oíd lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oíd, ¿no? Entonces, cuando vamos delante de la presencia del Señor, nos habla y oímos en el Espíritu, que es el que va a producir el cambio. Por eso que el ánimo era importante. Y Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. Y esos poderes, que los reconocemos por la revelación de la palabra, ahora los debemos identificar en nuestro espíritu, es decir, debemos empezar por nosotros mismos. ¿Qué influencia tengo yo de todo eso que está en el mundo espiritual? Cuando oramos para identificar, el Señor también nos muestra. Fíjense en que Pablo entra con su equipo apostólico a Éfeso y en 3 años derriba un principado como el de Diana, la diosa de los efesios, y le arruina el negocio a Demetrio porque ya no se venden las estatuillas sin siquiera nombrarla en un mensaje. O sea, el poder de la palabra en el espíritu, la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea, es tan importante en la oración, ¿verdad? Pero no la oración de la necesidad. Entonces, Dios le dio la victoria a Israel en Jericó, mejoró el ánimo de Israel. Fíjense, ¿no?, que Él le hizo dar vueltas para tumbar el muro, para que sean de un solo ánimo. Y cuando viene el momento, pegan el grito. Entonces iban hasta tumbar el muro. Eso es como la iglesia, ¿no? Si somos unánime y estamos en el espíritu, cuando hacemos guerra espiritual y no oramos por las necesidades, entonces estamos teniendo una victoria en el mundo espiritual. En el Evangelio del Nuevo Pacto, una derrota es pérdida de tiempo. No podemos perder el tiempo. Y estoy hablando de una derrota en nuestro ser interior, ¿eh? Nosotros, a través de la obra maravillosa del Señor, tenemos la victoria sobre nuestro ser interior, sobre la vieja criatura, a través de la obra del Calvario. La vieja criatura, decí conmigo, la vieja criatura no me puede derrotar. Soy hecho nuevo por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora el pueblo de Israel no entró, no creyeron, solamente 2. Tenían otro espíritu, un espíritu diferente, y obtuvieron la promesa. Por eso que como iglesia podríamos evitar la repetición de lo que le pasó a Israel y entrar. Porque no todos serán salvos, dice la palabra, ¿verdad? Y propósito. En el mundo, el pecador, no todo el mundo va a ser salvo porque no tiene a Cristo. Pero en el propósito de esta vida,
poder vivirla conforme a lo que Cristo manda, que el sistema no nos derrote. Amén. Casi 1 millón de personas salieron de la esclavitud de Egipto, pero solamente 2 entraron a la tierra prometida. Aquellos que tenían el mismo ánimo en el Señor. Los otros 12 trajeron un informe diferente. Se desanimaron porque se vieron como langostas. O sea, no se identificaron con el Señor. Pero 2 sí tuvieron el ánimo con el Señor y pudieron entrar porque dijeron, vamos ahora, los vamos a comer como pan, más podremos nosotros que ellos. Tenían otro ánimo. Entonces, el ánimo es importante. Debemos entender que hay diferencia en lo que es la congregación y la iglesia. ¿Cuánta gente congrega en las iglesias, pero no entra en el propósito? La iglesia entra en el propósito. Son 2 cosas diferentes. Es importante entender eso. En la congregación, lo que es ¿cuántas conoce gente que congrega? Que congregan en la iglesia, ¿sí? Y siguen toda su vida igual. Estoy hablando de propósito, no de salvación. Pero el que es iglesia es cuerpo. Porque esa gente que congrega, a veces congrega acá, congrega allá, vamos a ver la realidad de la iglesia, ¿no? Congrega acá, congrega allá. No. Porque no tiene el entendimiento, la revelación de lo que es cuerpo. Eso sucede en lo que es la congregación. La gente se va acá, se va allá. ¿Por qué? Porque en vez de ir para adentro y aprender a orar para identificar y ponerse firme y pertenecer al cuerpo, entonces si sos un congregante te puedes ir, pero si sos cuerpo vos no te podés ir de la iglesia. Los que vinieron hoy acá, ¿alguno de ustedes dejó el hígado en su casa o lo trajo? Claro, porque del cuerpo no te podés ir. Del cuerpo no te podés ir. Porque sos cuerpo, entendiste, hay revelación. Estás siendo unánime en el cuerpo. Vas desarrollando tu vida espiritual, vas creciendo, te vas desarrollando, no te aburrís. El congregante se aburre y se va. Y algunos se van a un lado, se van al otro, se van al otro, se van al otro y terminan en el mundo. Porque no entendieron propósito. Pero cuando entendemos propósito, entendemos cuerpo, tenemos una mente corporativa, nos necesitamos los unos a los otros. Cuando vos venís medio cargado y agobiado y te encontrás con tus hermanos, te libera eso. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en la unión del cuerpo. Entonces ahí está la vida, la fuerza, ¿no? Entonces la oración de identificación, la oración de estar en el Señor, te va desarrollando, te va creciendo. Entonces vos mirás y decís, antes yo era así, mirá. Entonces hay división en la iglesia, los carnales y los espirituales. No es muy loco esto, ¿no? Porque no es que uno tiene un espíritu divisionista, no, es que te divide. O sea, si vos sos muy espiritual o estás buscando desarrollar tu vida espiritual, ¿no? Porque nadie llega a un tope. Aquel que se cree que llegó a un nivel ya es porque ya se fue del camino. Hace rato, pero cuando vos querés, estás buscando tu vida espiritual, desarrollarla, y hay un hermano carnal, vos lo evitás, ¿o no? Sé sincero, lo evitás. ¿Por qué? Porque en 2 palabras te contamina. Porque vos estás buscando, entendiste el propósito, no perdés el tiempo. Entonces eso divide la iglesia. De esa forma, naturalmente.
porque hay un choque de carne y de espíritu, hay un choque. Cuando vos sos carnal, te juntás con los carnales, te llevas bien con los carnales. Llega un momento que empezás a desarrollar, y ya, no. Ya no le atendés el teléfono, la que te suelta todos los rollos habido y por haber, ¿no? Y decís, ay. Y le decís, vamos a orar. Pero el camino es que esa persona aprenda a ir para transformar su vida. Somos transformados en la presencia. Pero ahí Dios nos trae luz y nos muestra, ¿no? Uy, yo era así, ay, Dios mío. Yo ni me di cuenta que era así. Y se produce el cambio. Te ves como un espejo. Te ves como un espejo. Wow, este soy yo, Dios mío. Ni yo me aguanto. Ay, hace algo conmigo, Señor, porque que me funcione el Evangelio, porque si yo sigo así, Pero entonces, claro, al no ir entonces te crees que sos más espiritual que el otro, ¿viste? Las cosas que pasan dentro de la iglesia. Por eso es tan importante la oración. Es tan importante la oración como Dios manda. Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Vamos a ir finalizando un poco. Que no nos avergüence comenzar a orar para identificar en nuestra vida y a nuestro alrededor el doble ánimo, porque todas las perversidades y todo arrancan en el doble ánimo. Se pone a meditar y va a ver que es así. Las personas de doble ánimo no avanzan en el propósito, y eso no significa que deban ser excluidas, sino animadas con palabras de ciencia, de sabiduría y de revelación, para que entren, para que busquen. Entonces hay cosas que deben morir en nosotros, que todavía están bien vivas. En Jericó se obtuvo la victoria, ¿verdad? El pueblo de Israel obtuvo la victoria en Jericó. Pero algunas personas no lo entendieron y por miedo a que le faltara para suplir sus necesidades económicas, se llevaron un manto babilónico, un lingote de oro y plata. Y cuando fueron a obtener la otra victoria en Jaí, que significa ruinas y escombros, ahí perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque cuando Dios pidió la ofrenda para quemarla toda. Y se quedaron con eso. Entonces, ¿por qué perdieron la batalla? Y porque la ofrenda anterior no fue grata delante del Señor. Entonces, el tema es la necesidad, ¿no? Dice que se quedaron con eso por miedo a no ser suplidos. El maná era diario, no se podía guardar. Entonces, el Señor nos habla de muchas maneras con respecto a las necesidades, de que Él está en el asunto. Entonces se llevaron aquello que no debían. Cuando el ánimo del hombre está ferviente en el espíritu, dinámico y ágil, comienza a traer los recursos que son necesarios. Dirían hoy, cuando estás en positivo. Porque la prosperidad empieza de adentro hacia afuera, no es de afuera, es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando vos estás en el espíritu ferviente, emanás eso, los recursos vienen. Hay una parte que compete al obrar de Dios y otra parte a mí y a vos. Todos tenemos la preocupación de alguna manera del lingote de oro.
Y es algo que hay que tratar en nuestra vida delante del Señor. Y Dios lo trae a luz y Dios nos bendice. Nos genera confianza. ¿Sos desconfiado de Dios? ¿No estás confiando plenamente en Dios? Necesitamos tratar esa área para que confíes plenamente en el Señor. Así que siempre que se quiera avanzar a una conquista, lo primero es aprender a separarse de aquello que se pretende conquistar. Por eso que lo separó del muro, lejos del muro, para visualizar la conquista. Si nos abrazamos y nos apegamos a aquello que queremos conquistar, entonces a veces tenemos la fuerza para hacerlo. Por eso Dios mandó a rodear Jericó. Entonces, ¿cuántos tienen conquistas por delante? Sepárate de afuera, no te abraces. Visualiza, orá en esa dirección. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, Padre. Enséñanos a orar, Señor. En esa intimidad delante de ti, Padre amado, cada día, Señor. Así como cada día se necesitaba el maná, que era diario y siempre estaba ahí. Enséñanos a confiar, Señor, y a entrar en tu intimidad, Señor, a través de que podamos identificar aquello que aún está vivo en nosotros, pero que debió morir, Señor. Que la cruz sea una realidad en nosotros en este tiempo, Señor. Que podamos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, Señor. Enséñanos a confiar, Padre, de que tú estás en control de todas las cosas y que nos estás llevando para buen puerto, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos, Jesús. Te damos gloria, Señor. Y así como los discípulos te pidieron, enséñanos a orar. Te lo pedimos nosotros, Señor, en este tiempo, para ser efectivos en nuestra vida espiritual, que nos podamos desarrollar aún más, Señor, y edificar y perfeccionar, dice tu palabra, en el ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias. Suple toda necesidad física, de dolencia y de enfermedad. Sana conforme a tu palabra, Señor. Oh, bendito Rey de Gloria. Abre camino, Dios. En el nombre de Jesús, Padre querido. Te adoramos en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar el ánimo en nosotros, Señor. ¿Cuánto doble ánimo tenemos, Señor? Para poder avanzar en el camino, Señor, aún más de lo que tú nos trajiste hasta aquí, Señor. Pero sabemos que hay más. Hay más, Señor. Hay más para tus hijos, hay más para tu pueblo. Y ese más comienza de adentro, Señor. En el nombre de Jesús, Padre querido. Gracias, Señor. Amén.